Hola, bienvenidos. Vamos a trabajar hoy en este video. Vamos a graficar la función que mostramos acá. La función es y igual a raíz cuadrada de x más 1 sobre x menos 3. Es una función bien especial porque tiene dos condiciones fundamentales. Es una función radical, como se puede ver, y también es una función racional porque es una fracción con variable en el denominador. Entonces las dos condiciones fundamentales son que como es una función racional, el denominador, que es esta función, debe ser diferente de cero, y como es una función radical, lo que está dentro de la cantidad, que se llama cantidad subradical, tiene que ser mayor que cero, mayor o igual a cero. O sea, en otras palabras, tiene que ser positiva para una raíz de índice par. Entonces, como el objetivo es llegar a graficar la función, vamos a calcular unos parámetros que son básicos en la graficación, y es los interceptos. Vamos a calcular interceptos eje X y eje Y, y vamos a calcular las asíntotas y por último el dominio. Entonces, empecemos a explicar los interceptos. Resulta que para yo ir a hallar el intercepto de eje X, la condición es que Y sea igual a 0. Entonces, en la función original, donde haya Y, lo reemplazo por 0. Efectivamente, reemplazo por 0 igualo a al radical. Necesito eliminar el radical, pues hago lo contrario de radical, que es potencial, y elevo al cuadrado, porque recuerden que esta es una raíz cuadrada. Entonces, elevando en ambos miembros al cuadrado, me queda 0 al cuadrado de 0, y el cuadrado elimina el radical. Entonces queda 0 igual a x más 1 sobre x menos 3. Este factor x menos 3 que divide pasa acá a multiplicar, como está mostrado acá. 0 por x menos 3 es igual a x más 1. Recordemos que cualquier cantidad que se multiplica por 0 se vuelve 0, se anula. Entonces queda que x más 1 es igual a 0, y decimos entonces que x es igual a menos 1. Entonces el intercepto con este eje x es el punto coordenado menos 1,0. Acá lo tenemos. Dejémoslo ahí como una información que va a ser importante para graficar. Ahora, vamos a concentrarnos en el intersecto con el eje Y. Con el eje Y, pues la condición contraria, x va a ser 0. Entonces en la función donde haya x lo reemplazamos por 0 y hacemos el reemplazo y el trabajo algebraico. Entonces 0 más 1, 0 menos 3, esto da 1 sobre menos 3, más entre menos es menos, entonces queda y igual a raíz cuadrada de menos un tercio. Y aquí pasa algo muy importante, y es que y no se define un valor real. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no existen raíces cuadradas de números negativos. Por lo tanto, se traduce en que esa gráfica, esa función no va a cortar este eje. O sea, no tiene un punto de encuentro de corte con el eje Y, porque no se puede calcular este valor. Listo. Tengámoslo en cuenta también para la graficación. Ahora hablemos de las asíntotas. Las asíntotas son exclusivas de funciones racionales como es esta. En la función racional, entonces vamos, para hallar las asíntotas verticales, vamos a igualar el denominador, siempre se iguala el denominador, y los factores que hayan en el denominador a 0. Entonces x menos 3 igual a 0, entonces aquí obtenemos la asíntota vertical, que es la ecuación x igual a 3. Esto es una asíntota vertical. Ahora, las asíntotas horizontales, vamos a hacer un trabajo bien especial, y es despejar y dar explícitamente a x en términos de y. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que vamos a expresar a x en términos de y. Entonces hacemos el trabajo algebraico, escribimos la función original y la elevamos al cuadrado para poder eliminar la raíz. De tal manera que esto queda y al cuadrado igual a la raíz cuadrada de x más 1, x menos 3 al cuadrado. Entonces queda esto. Vamos a hacer un trabajo algebraico acá, que este factor de x menos 3 que divide pasa a multiplicar, como lo mostramos acá. Y2 por x menos 3 igual a x más 1. ¿Correcto? Hacemos una distributiva con este paréntesis, entonces quedaría xy2 menos 3y2 igual a x más 1. Reunimos en un término de la ecuación todo lo que tenga x y en otro término todo lo que tenga y, como está expresado acá. xy2 y esta x pasa acá, menos x igual, y al lado derecho quedaría 1, y este 3y2 pasa con signo contrario, más 3y2. Aquí sacamos un factor común, si lo pueden ver acá, que es x, que multiplica a y2 menos 1 igual a 1 más 3y2. Y pasamos a esta parte y despejamos x, que es lo que queremos obtener, a x como una función de y. Entonces x sería igual
a1 más 3y2, y este factor, si se dan cuenta, que multiplica, pasa a dividir acá. Factorizamos, dense en cuenta acá en esta presentación, que esto es una diferencia de cuadrados, la factorizamos. La diferencia de cuadrados es extraer las raíces cuadradas de los dos términos. La raíz cuadrada de y2 es y y la raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, la suma de las raíces por la diferencia de raíces, así se factoriza esta diferencia de cuadrados. Entonces ya tenemos de una forma explícita a x en términos de y. Y hacemos algo similar a lo que hicimos con las verticales. Igualamos el denominador a 0, o sea, estos dos factores los igualamos a 0, y de ahí llegamos a obtener las dos ecuaciones o las dos expresiones para las asíntotas horizontales, y igual a menos 1 y y igual a 1. Entonces ya tenemos los interceptos, tenemos las asíntotas, y por último tenemos que definir el dominio. Es un parámetro y es una condición fundamental para poder graficar. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir el dominio de una función? En palabras bien concretas y bien sencillas el dominio me define los valores que puede tomar x en la función. Entonces vamos a determinar que, como esto es una función radical, vamos a hacer valer esta condición, que todo lo que esté dentro de la raíz tiene que ser positivo, o sea, mayor o igual a 0. Y aquí vamos a recordar un poco lo que ya sabemos, que es el método gráfico para resolver estas desigualdades. Esto es una desigualdad de tipo racional. Entonces recuerden, tenemos dos factores, el número de ejes es igual al número de factores más 1, o sea que tenemos tres ejes, 1, 2 y 3. El primer eje es el primer factor, x más 1. El segundo es el segundo factor. Y el último eje sería la división de estos dos factores. Seguimos. Ahora, aquí necesitamos hallar un punto crítico. Y ese punto crítico es menos 1. ¿De dónde sale? De igualar este factor a 0. Si usted iguala este factor x menos 1 a 0, obtiene que x es igual a menos 1. Ese sería el primer punto crítico. Similar con este factor x menos 3. Usted lo iguala a 0 y obtiene el segundo punto crítico, que sería 3. Correcto. Estos dos puntos críticos los bajo al eje resultado. ¿El eje resultado qué es? Es volver a escribir esto. X más 1 sobre x menos 3. Muy bien, entonces todo lo que esté a la izquierda de este valor, punto crítico, es negativo, y todo lo que esté a la derecha es positivo. Voy a hacer un paréntesis acá. ¿Por qué es negativo y por qué es positivo? Porque si usted toma un valor que esté a la izquierda de menos 1, un valor, hagámoslo con el menos 2, y lo reemplaza en ese factor, le da menos 2 más 1, da menos 1. Por eso cualquier valor que usted tome y lo reemplace en este factor, le da negativo. Similar pasa si lo reemplaza por un valor que esté a la derecha, por ejemplo 0. 0 más 1 es 1 y 1 es positivo, entonces esto le queda positivo. Similar trabajo hacemos con el segundo factor. El punto crítico es 3, todo lo que esté a la derecha es positivo y todo lo que está a la izquierda es negativo. Por último, para obtener el eje resultado, los signos, simplemente lo hacemos por tramos. Hasta menos 1 sería menos dividido entre menos es más, por ley de signos. Más dividido entre menos es menos. Y más dividido entre más es más. Ahora, como la desigualdad me dice que es mayor o igual a 0, entonces voy a tomar los intervalos positivos. Entonces voy a tomar este intervalo y voy a tomar este intervalo y los uno para definir el dominio de la función. Entonces el dominio de la función sería el primer intervalo, que iría desde menos infinito hasta menos 1, unido el segundo intervalo, que va desde 3 hasta más infinito. Un detalle importante que quiero que visualicen acá, y es que el menos 1 es un intervalo, acá donde está el menos 1, un intervalo cerrado. ¿Por qué es un intervalo cerrado? Porque hay el signo de mayor o igual. Cuando tengamos mayor o igual vamos a utilizar intervalos cerrados y este valor pertenece al dominio de la función. Cosas diferentes a lo que pasa con 3. Recuerden que el 3 acá es un valor, sí, por decirlo de alguna manera, es un valor prohibido, porque me hace, este denominador me lo hace 0. Recordemos que en matemáticas la división por 0 no existe, por lo tanto este valor no pertenece al dominio de la función, y ese valor 3 lo hacemos con un intervalo abierto, o sea que no incluye el 3. Por lo tanto vamos a tener en cuenta este dominio para graficar la función. Enseguida veremos cómo queda la gráfica.